Ella no pidió permiso. Invadió sus sentidos como un incendio que quema sábanas. Su mirada decía, «Eres mía», pero su cuerpo temblaba como si dijera, «Soy tuyo». Con un dedo en sus labios, acalló su orgullo y despertó algo que él no sabía que existía. Y allí, en el primer contacto, comenzó a descender por el abismo más delicioso de su vida. Esperamos que disfrutes del conmovedor giro de esta historia. El amor mostrará la belleza de la vida. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. La mansión de los Alburquerque Prado era una postal del lujo madrileño, ubicada en el barrio de Salamanca, con sus impecables jardines y arquitectura moderna, representaba el éxito y el poder de Rodrigo Alburquerque Prado, uno de los empresarios más influyentes del mercado financiero español. Pero para Fernanda Mendoza, la belleza de aquel lugar no la representaba. Las paredes impecablemente blancas y el silencio controlado daban a aquella casa la frialdad de un museo, donde todo se exhibía pero nada se sentía. Aquella mañana de sábado, Fernanda caminaba descalza sobre el mármol pulido del salón. Sus pasos parecían hacer eco de su propia ausencia, mientras contemplaba el jardín a través de los enormes ventanales de cristal. Vestía un conjunto de seda, elegido por el estilista personal que Rodrigo había contratado. Su cabello castaño oscuro estaba impecablemente recogido en un moño, y su maquillaje discreto resaltaba sus delicados rasgos sin llamar demasiada atención. «Fernanda, ¿ya estás lista?» La voz de Rodrigo sonó desde el piso de arriba. «Tenemos el evento de inauguración en 1 hora y no podemos llegar tarde». «Estoy lista, Rodrigo», respondió ella, ajustándose el vestido y verificando su apariencia en el espejo veneciano de la entrada. Por fuera, Fernanda era todo lo que se esperaba de una mujer al lado de un hombre poderoso como Rodrigo Alburquerque Prado. Por dentro, era un reflejo agrietado de sí misma, una mujer de 32 años que hacía mucho tiempo había dejado de reconocer quién era en verdad. Cuando conoció a Rodrigo, 8 años atrás, Fernanda era una joven arquitecta recién graduada, llena de sueños y planes. Nacida en Sevilla y criada por su abuela doña Zuleida, tras perder a sus padres en un accidente en la adolescencia, había conseguido una beca para estudiar en Madrid y estaba decidida a construir su propio camino. En aquella época, su sonrisa era espontánea, su risa era fuerte y su personalidad vibrante atraía a las personas naturalmente. El encuentro ocurrió en una exposición de arte contemporáneo en el Museo del Prado, donde Fernanda había sido invitada por una amiga de la universidad. Rodrigo se acercó, encantado con sus perspicaces comentarios sobre las obras expuestas. Alto e imponente, con un encanto al que pocos podían resistirse, la conquistó con atención e interés aparentes. Fernanda no imaginaba que aquel hombre, 15 años mayor, era dueño de una de las mayores casas de bolsa de inversiones del país. Los primeros meses fueron un cuento de hadas. Cenas en restaurantes con estrellas Michelin, regalos caros, viajes en helicóptero a la Costa del Sol. Fernanda estaba deslumbrada. Cuando Rodrigo propuso que se mudara a la mansión, después de solo 6 meses de relación, parecía la realización de un sueño. El matrimonio llegó poco después. Una ceremonia espectacular para 500 invitados, meticulosamente planeada para impresionar a la alta sociedad madrileña. Fue entonces cuando, poco a poco, los cambios comenzaron. Primero fueron sugerencias sutiles sobre cómo debía vestirse para representar adecuadamente el nombre de los Alburquerque Prado. Luego vinieron los comentarios sobre su acento andaluz, que necesitaba ser suavizado para los círculos que frecuentaban. Su círculo de amigos fue siendo lentamente sustituido por los contactos profesionales de Rodrigo, y sus proyectos arquitectónicos fueron siendo postergados en favor de las obligaciones sociales como esposa. «Una mujer inteligente como tú no necesita trabajar. Querida», decía él como si estuviera haciendo un favor, «puedes dedicarte a causas benéficas, organizar eventos. Eso es más adecuado para alguien en tu posición». Y Fernanda creyó. Creyó cuando él decía que la protegía del mundo cruel de afuera. Creyó cuando él afirmaba que controlaba su ropa, sus amistades y sus opiniones por amor, por cuidado. Creyó cuando él garantizaba que su silencio en reuniones importantes era una virtud,
no una imposición. Y principalmente creyó que aquello era amor, porque él decía cuidar, proteger. Pero había un precio: su silencio, su invisibilidad, su sumisión. Poco a poco, Fernanda dejó de reír fuerte, de vestir lo que le gustaba, de ocupar espacios con seguridad. El amor de Rodrigo venía siempre con un manual de instrucciones y una línea tenue entre el elogio y la crítica. Estás hermosa hoy, pero este pendiente es un poco llamativo, ¿no crees? Tu opinión es interesante, pero quizás sea mejor no expresarla ahora. Esa forma tuya de hablar andaluz es encantadora en casa, pero intenta controlarla en público. El chofer particular estacionó el BMW en la entrada de la mansión exactamente a las 10:30, como ordenado por Rodrigo. La pareja embarcó en silencio para la inauguración de la nueva sede de Alburquerque Prado Inversiones, en el corazón del Paseo de la Castellana, el centro financiero de Madrid. El edificio era imponente: 30 pisos de cristal y acero que reflejaban el cielo madrileño. La ceremonia de inauguración reunía lo más influyente del mercado financiero español. Políticos, empresarios, celebridades, todos querían estar presentes en lo que era considerado el evento corporativo del año. Fernanda acompañaba a Rodrigo con la misma sonrisa pulcra de siempre. Era un evento más entre tantos en los que ella no era invitada a existir, solo a componer el escenario. Rodrigo circulaba por los grupos, distribuyendo apretones de manos firmes y sonrisas calculadas, mientras ella lo seguía 2 pasos atrás, como había aprendido a hacer. «Rodrigo, querido», exclamó el alcalde de Madrid, acercándose con su comitiva. «¡Qué obra magnífica! Madrid agradece a emprendedores como usted». «Es un honor contribuir al desarrollo de nuestra ciudad», respondió Rodrigo, activando su modo político. «Fernanda y yo estamos muy orgullosos de este proyecto». Fernanda sonrió como se esperaba. Nadie notó que él ni siquiera la miró al mencionar su nombre. La programación del evento incluía un cóctel, seguido de un discurso de Rodrigo y el corte simbólico de la cinta inaugural. Mientras circulaban por el salón principal, Fernanda observaba a las mujeres presentes, todas impecablemente vestidas, maquilladas y comportadas como maniquíes de un escaparate caro. Se preguntó cuántas de ellas también eran solo accesorios en vidas que no les pertenecían. Fernanda. Una voz familiar la sacó de sus pensamientos. Era Claudia Sampaio, su antigua colega de la Facultad de Arquitectura. Habían perdido el contacto años atrás, cuando Rodrigo sutilmente comenzó a alejarla de sus antiguos amigos. «Claudia, qué sorpresa tan maravillosa», dijo Fernanda, genuinamente feliz por ver un rostro familiar que la había conocido antes de convertirse en la señora Alburquerque Prado. Las dos conversaron brevemente, y Fernanda sintió una punzada de envidia al escuchar sobre los proyectos arquitectónicos de Claudia. Su propia firma, sus viajes profesionales, era como vislumbrar una vida paralela, aquella que podría haber sido suya. «Te ves genial, Fernanda», dijo Claudia, pero sus ojos revelaban una pregunta no formulada. «¿Todavía dibujas? Recuerdo que tus proyectos siempre eran los más creativos de la clase». «No tanto como me gustaría», respondió Fernanda, sintiendo el peso de las palabras. «La vida de esposa y los compromisos sociales ocupan mucho tiempo». Antes de que pudieran continuar, Rodrigo apareció a su lado, colocando la mano posesivamente en su brazo. «Querida, te necesitamos para las fotos oficiales», dijo él, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Con permiso», añadió para Claudia sin realmente mirarla. Fernanda fue guiada hasta el escenario principal, donde un equipo de fotógrafos preparaba el registro oficial del evento. Era un momento simbólico, de imagen, de poder. Ella se colocó naturalmente al lado de su marido, lista para la pose, pero fue interrumpida por un susurro seco y calculado. «No te quiero en las fotos oficiales. No encajas con la imagen de la empresa». El mundo pareció congelarse alrededor de Fernanda. Las luces, las voces, todo quedó momentáneamente distante, mientras el impacto de aquellas palabras la golpeaba como un puñetazo físico. En segundos, Rodrigo hizo un gesto a una de las asesoras, quien rápidamente trajo a una joven modelo, contratada especialmente para el evento. Tenía el cabello rubio, piel bronceada,
y usaba un vestido rojo que destacaba sus curvas. Rodrigo sonrió a las cámaras con ella, mientras Fernanda, la mujer que lo acompañaba hacía años, era dejada de lado como un error de encuadre. Fernanda mantuvo la sonrisa, pero lo que sentía era un estallido interno. El clic de la cámara eternizó no solo una imagen, sino la certeza de que no era vista, que nunca lo fue. Discretamente, se alejó a un rincón del salón, intentando procesar lo que había sucedido. Fue cuando notó las miradas de pena de algunos invitados que habían presenciado la escena. La humillación le quemaba en el pecho como brasas. Durante el resto del evento, se movió como un fantasma entre los invitados, intentando hacerse invisible, algo en lo que se había convertido en especialista a lo largo de los años. Observó a distancia mientras Rodrigo discursaba sobre visión, futuro y éxito, con la modelo de rojo estratégicamente posicionada en primer plano para las fotografías. De vuelta a casa, Rodrigo hablaba por celular como si nada hubiera pasado, discutiendo números, acciones e inversiones, y ella, encarando su propia sombra en el cristal oscurecido de la ventana del coche, comenzó a entender que el amor que creyó vivir era, en realidad, un contrato de silencio. El chofer estacionó en la entrada de la mansión, y Fernanda bajó sin esperar que le abrieran la puerta. Dentro de casa, el silencio era ensordecedor. Subió las escaleras hacia el dormitorio, donde se quitó el vestido de diseñador y las joyas caras. En el baño de mármol se lavó el rostro, quitándose el maquillaje que escondía quién realmente era. Encaró su reflejo en el espejo y vio a una extraña, una mujer de mirada vacía, que se había convertido en prisionera en una vida que no había elegido. Recordó de repente a la joven llena de sueños que un día había sido, a la chica de Sevilla que dibujaba casas en los cuadernos y hablaba con acento sin vergüenza. «¿Dónde estás, Fernanda?», susurró al espejo tocando su propio rostro como si quisiera verificar si aún era real. Aquella noche, Rodrigo no volvió a casa. Envió un mensaje diciendo que dormiría en el apartamento que mantenía cerca de la oficina, pues tendría reuniones a primera hora. Fernanda no respondió. Acostada en la cama king size mirando al techo, se sentía más sola que nunca en medio del lujo que la rodeaba. El día siguiente amaneció gris, como su alma. Bajó a desayunar y encontró la mesa perfectamente puesta por la gobernanta, con frutas frescas, panes artesanales y zumo recién exprimido. El lugar de Rodrigo en la mesa estaba vacío, como siempre, y en aquella ausencia habitual ella percibió: lo que estaba roto no era solo el matrimonio, era ella. Mientras sorbía el café sin realmente sentir su sabor, Fernanda tomó una decisión. No sabía exactamente cuál sería el siguiente paso, pero algo dentro de ella había cambiado. La humillación pública de la víspera había sido solo la confirmación de algo que ya sabía hacía mucho tiempo, pero se negaba a admitir: ella no existía más como persona, solo como extensión de Rodrigo Alburquerque Prado, y eso necesitaba cambiar. 2 semanas pasaron desde el incidente en la inauguración. Fernanda y Rodrigo apenas se hablaban, siguiendo una rutina mecánica de convivencia. Él partía temprano para la oficina y volvía tarde, frecuentemente después de que ella ya estuviera acostada. En las raras ocasiones en que se encontraban, las conversaciones se limitaban a trivialidades y compromisos sociales. Una mañana de miércoles, mientras Rodrigo estaba en la ducha, su celular sonó insistentemente sobre la mesita de noche. Fernanda, que arreglaba algunos libros en la estantería cercana, miró instintivamente el aparato. En la pantalla el nombre Isabela parpadeaba, acompañado de una foto de una joven rubia, la misma modelo que había sustituido a Fernanda en las fotos de la inauguración. Algo en la frecuencia de las llamadas y en la hora. 7:15 de la mañana. Encendió una alerta en Fernanda. Cuando el teléfono se silenció y acto seguido vibró con la notificación de un mensaje, ella no resistió. Por primera vez en 8 años de matrimonio, violó la privacidad de Rodrigo. «Buenos días, mi amor. Confirmando nuestro almuerzo hoy. Te echo de menos. Besos donde te gusta». Fernanda sintió el estómago hundirse. Con dedos temblorosos, abrió la conversación y descubrió meses de mensajes, fotos íntimas, planes de encuentros.
El descubrimiento de la traición fue un accidente, pero sirvió como la chispa que faltaba. Mientras ella era apagada de su vida, otra era puesta en destaque, llena de cariños y planes. Rodrigo salió del baño envuelto en una toalla, tomándola por sorpresa. «¿Qué haces con mi celular?», preguntó, el rostro transformándose en una máscara de ira. Fernanda no respondió inmediatamente. Con una calma que no sabía poseer, puso el teléfono sobre la cama y miró directamente a su marido. «Isabela parece muy ansiosa por verte en el almuerzo de hoy», dijo finalmente, la voz sorprendentemente firme. «Te echa de menos». Rodrigo tomó el celular rápidamente, verificando la pantalla con una expresión que mezclaba irritación y cálculo. «Es una cliente importante», respondió, ensayando una naturalidad que no convencería ni a la más ingenua de las esposas. «Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua». «¿Cliente?». Fernanda rió, un sonido amargo que no se escuchaba en aquella casa hacía mucho tiempo. «Las fotos que te envió no parecen muy profesionales, Rodrigo». Él se vistió en silencio, evitando su mirada. Cuando finalmente habló, su voz tenía aquel tono condescendiente que Fernanda conocía bien, el mismo que usaba cuando creía que ella estaba siendo emocionalmente exagerada. «Mira, no tengo tiempo para este drama ahora. Tengo una reunión importante en 1 hora. Hablamos de esto después». Fernanda lo observó terminar de arreglarse, ponerse el reloj de oro, usar el perfume importado, verificar su apariencia en el espejo. Era la rutina de siempre, como si nada hubiera pasado, como si ella no existiera. «No habrá después, Rodrigo», dijo ella, sorprendiéndose a sí misma con la determinación en su propia voz. «Cuando vuelvas ya no estaré aquí». Él se detuvo en la puerta del dormitorio, volviéndose hacia ella con una expresión entre el irritado y el incrédulo. «No seas ridícula, Fernanda. ¿A dónde irías? ¿Qué harías? No tienes nada más que lo que yo te di». Las palabras la golpearon como una bofetada, no por la crueldad, sino por la verdad que llevaban. ¿Qué tenía ella, al fin y al cabo? ¿Dónde estaba Fernanda Mendoza, la arquitecta prometedora de Sevilla, después de 8 años como la sombra de Rodrigo Alburquerque Prado? «Superarás este berrinche», continuó él verificando el reloj. «Por la noche hablamos como adultos». Salió sin mirar atrás, el sonido de sus pasos resonando por el pasillo hasta desaparecer. Fernanda permaneció inmóvil por unos instantes, absorbiendo el silencio de la mansión. No hubo escándalo ni llanto delante de él. Hubo silencio, pero un silencio diferente, el de la mujer que despierta después de un coma emocional. Caminó hasta el vestidor, donde filas de ropa de diseñador ocupaban estantes organizados por color y estación. Abrió el pequeño cajón donde guardaba algunos pocos recuerdos de su vida antes de Rodrigo. Entre ellos, una tarjeta amarillenta con el teléfono de su abuela en Sevilla. Doña Zuleida nunca había aprobado a Rodrigo, con su forma dominante y su arrogancia mal disimulada. «Hombre que no mira a los ojos de una mujer cuando ella habla, no merece tu tiempo, mi hija», decía la señora con la sabiduría de sus 80 años. Con manos firmes, Fernanda tomó una maleta. No la llenó de joyas o ropa cara. Seleccionó solo lo esencial, algunas prendas sencillas que ella misma había comprado, documentos personales, el ahorro secreto que mantenía para emergencias, un hábito que doña Zuleida le había enseñado. Mujer sin dinero propio es pajarito en jaula de oro, mi hija. Antes de salir, se detuvo en la oficina de Rodrigo. Sobre la mesa una foto de ellos dos en Venecia, tomada 3 años antes. Sonrisas perfectas, ropa coordinada, el gran canal al fondo. Una imagen digna de revista. Solo Fernanda sabía que, minutos antes de aquel clic, Rodrigo había criticado su forma de hablar con el gondolero, diciendo que ella parecía una turista cualquiera, en lugar de una señora de la alta sociedad. Dejó la alianza de matrimonio sobre la fotografía, un símbolo claro de lo que estaba dejando atrás. No se llevó ninguna de las joyas caras que había ganado a lo largo de los años. No quería nada que pudiera ser usado como excusa para acusarla posteriormente. Sabía bien lo vengativo que Rodrigo podía ser cuando se le contrariaba. Decidió no dejar carta o explicación. ¿Qué había que decir que no estuviera ya claro? Él no la veía, no la valoraba, no la respetaba. La traición era solo la guinda del pastel de humillaciones
que había tragado durante años. Aquella mañana, Fernanda se marchó, no huyendo, sino yendo al encuentro de sí misma. El taxi la llevó hasta la estación sur de autobuses, donde compró un billete para Barcelona. No iría directamente a Sevilla. Conocía a Rodrigo lo suficiente como para saber que sería el primer lugar donde la buscaría cuando descubriera su partida. Necesitaba tiempo y distancia para reorganizar sus pensamientos. Mientras esperaba el autobús, envió un mensaje a doña Zuleida. «Abuela, voy para Barcelona. Después te explico todo. Estoy bien, no te preocupes. Te quiero». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Ya era hora, mi hija. La puerta de mi casa y de mi corazón están siempre abiertas para ti». El viaje de 6 horas a Barcelona fue un viaje hacia sí misma. Observando el paisaje que cambiaba gradualmente por la ventana, Fernanda se dio cuenta de cuánto tiempo había perdido viviendo una vida que no era suya. 8 años dedicados a ser perfecta para un hombre que nunca la había visto realmente. 8 años lejos de sus sueños, de su esencia, de su tierra. Al llegar a la estación de autobuses de Barcelona, se hospedó en una sencilla pensión en el barrio Gótico, un barrio bohemio y artístico de la ciudad. La habitación era pequeña, la cama estrecha, pero por primera vez en años Fernanda sintió que podía respirar. Aquella noche, durmió sin pastillas para la ansiedad, sin el peso de la presencia o de la ausencia de Rodrigo a su lado. A la mañana siguiente, despertó con el sonido de los pájaros y el bullicio de la ciudad que despertaba. Se sentó en el pequeño balcón de la habitación, observando el mar a lo lejos y las casas coloridas que se extendían por la colina. Verificó el celular. 15 llamadas perdidas de Rodrigo, varios mensajes alternando entre ira, amenazas y súplicas para que volviera. Apagó el aparato. Pasó una semana en Barcelona, vagando por las calles del barrio gótico y redescubriendo pequeños placeres. Tomar café en panaderías sencillas, conversar con desconocidos, usar ropa cómoda sin preocuparse por lo que los demás pensarían. Se cortó el cabello en una peluquería de barrio. Un corte corto, moderno, libre de las extensiones que Rodrigo insistía que usara para mantener la apariencia adecuada. Una mañana, mientras tomaba café en una pequeña panadería, recibió una llamada de un número desconocido. Era Claudia, su antigua colega de facultad que había encontrado en la inauguración de la empresa. «Fernanda, finalmente logré hablar contigo. Me enteré de que te fuiste de la casa de Rodrigo. Te está buscando como un loco». «¿Cómo conseguiste este número?», preguntó Fernanda, sorprendida. «Llamé a tu abuela en Sevilla. Ella me dio este número temporal, pero me hizo jurar que no se lo contaría a nadie, especialmente al pijo prepotente, como ella llama a tu marido». Fernanda rió, una risa genuina, como no daba hacía años. «Ex marido», corrigió. «Y sí, esa descripción es muy de mi abuela». Conversaron por casi una hora. Claudia contó que Rodrigo había aparecido en su oficina, exigiendo información sobre Fernanda. Estaba furioso. Dijo que estabas emocionalmente inestable y que necesitabas ayuda. Yo dije que no sabía nada, claro. «Gracias por eso», respondió Fernanda, sintiendo una mezcla de miedo y alivio. Era típico de Rodrigo intentar controlar la narrativa, transformándola en la villana o en la víctima, según la conveniencia. «Estoy en Barcelona, Claudia, intentando descubrir qué hacer con mi vida ahora». «Todavía eres arquitecta, ¿no?», preguntó Claudia. «Tu talento no desapareció solo porque pasaste unos años siendo la señora Alburquerque Prado». La pregunta tomó a Fernanda por sorpresa. ¿Realmente todavía era arquitecta? ¿Conseguiría volver a ejercer la profesión después de tanto tiempo alejada? «Estoy pensando en volver a Sevilla», confesó. «Quedarme con mi abuela por un tiempo, reorganizar mis planes». «Es una buena idea», asintió Claudia. «Pero que sepas que hay una vacante de asistente en mi oficina en Madrid, si quieres empezar de nuevo por aquí. Sería una buena forma de actualizarte en el mercado». La oferta era tentadora, pero Fernanda sabía que necesitaba distancia, de Rodrigo, de Madrid, de los recuerdos de quien se había convertido en aquellos años. Agradeció a Claudia, prometiendo mantenerse en contacto, y se despidió con el corazón un poco más ligero por saber que aún tenía amigos verdaderos. 2 días después,
embarcó hacia Sevilla. El reencuentro con doña Zuleida fue emocionante. Abrazos apretados, lágrimas y aquel olor inconfundible a café fresco y hierbas que siempre llenaba la casa de la abuela. El pequeño apartamento en el barrio de Triana, a 3 manzanas de la playa, era sencillo pero acogedor. Postales en las paredes, muebles antiguos bien conservados, fotos de familia en portarretratos de madera. Todo allí hablaba de raíces, de pertenencia. «Mi nieta ha vuelto a casa», dijo doña Zuleida, sosteniendo el rostro de Fernanda entre sus manos arrugadas. «Sabía que un día te cansarías de esa vida de fantasía». Fernanda sonrió, sintiéndose por primera vez en años como la niña que había crecido corriendo por la arena de Triana, soñando con construir casas tan acogedoras como la de su abuela. En los días que siguieron, intentó readaptarse a la vida en Sevilla. Ayudaba a la abuela con las tareas domésticas, caminaba por la playa por las mañanas, redescubría los sabores de la cocina local. Poco a poco, comenzó a hojear sus antiguos cuadernos de dibujo, reavivando el interés por la arquitectura que había sido su pasión antes de Rodrigo. Una tarde, mientras arreglaba algunos objetos, en el dormitorio de invitados, encontró una caja con recuerdos de su adolescencia. Entre ellos una tarjeta de graduación de la secundaria con un mensaje de su antigua profesora de arte. «Fernanda, tu talento para ver belleza donde otros no ven es un don raro. Nunca dejes que te lo quiten». Las palabras la golpearon con fuerza. Era exactamente lo que había permitido que sucediera. Había dejado que Rodrigo apagara su mirada única, su esencia. Durante años, había visto el mundo a través de sus lentes, ignorando su propia visión. Aquella misma noche, mientras ayudaba a la abuela a preparar la cena, Fernanda comentó que estaba pensando en buscar trabajo. «El dinero que guardé no durará para siempre, abuela. Necesito mantenerme». Doña Zuleida sonrió, picando cilantro con la habilidad de quien hacía aquello hacía décadas. «Mi amiga Concepción, del centro comunitario, comentaba ayer que necesitan a alguien para dar clases de dibujo a los niños. No es arquitectura, pero es un comienzo». Fernanda consideró la idea. No era lo que había imaginado para su regreso a la vida profesional, pero tenía algo de atractivo en aquella simplicidad, en la oportunidad de trabajar con niños, de enseñar aquello que amaba. «Lo pensaré, abuela. Gracias». Al día siguiente, al pasar por una pequeña tienda de decoración de eventos de camino a la panadería, vio un cartel en el escaparate. «Se busca asistente con ojo sensible para proyecto de decoración. Experiencia en diseño es un diferencial». Sin saber por qué, entró. La tienda se llamaba Colores and Afectos y era administrada por Teresa Campos, una mujer de mediana edad con cabello gris voluminoso y una sonrisa acogedora. Especializada en decoración para bodas y eventos corporativos, la pequeña empresa había ganado reputación local por sus arreglos creativos y enfoque personalizado. «Mi asistente anterior se mudó a Valencia y necesito urgentemente a alguien con buen gusto y creatividad», explicó Teresa, después de que Fernanda se presentó. «¿Tienes experiencia con decoración?» «Soy arquitecta de formación», respondió Fernanda, sintiendo un extraño orgullo al afirmar su profesión después de tanto tiempo. «Pero estuve alejada del mercado en los últimos años». Contó a Teresa una versión resumida de su historia: el matrimonio, el alejamiento de la carrera, la reciente separación y el regreso a Sevilla. No mencionó el nombre de Rodrigo, ni los detalles más dolorosos, pero fue honesta sobre su deseo de empezar de nuevo. «Bueno, no es arquitectura de edificios, pero la decoración también es una forma de crear espacios que tocan a las personas», dijo Teresa con una sonrisa comprensiva. «¿Por qué no haces una prueba? Tengo un evento corporativo la próxima semana. ¿Podrías ayudarme con las propuestas?». Fue recibida con respeto, contratada sin cuestionamientos, y allí dio inicio a su nuevo comienzo. La humilde rutina de trabajo, entre arreglos florales y hojas de presupuesto, le devolvió una autonomía hacía mucho olvidada. A pesar del salario modesto, sentirse productiva nuevamente, usar su creatividad, tomar decisiones por cuenta propia, todo eso era liberador después de años viviendo a la sombra de Rodrigo. Por la noche,
Mientras compartía las experiencias del día con doña Zuleida durante la cena, Fernanda percibió que algo dentro de ella estaba cambiando. No era solo la distancia física de Madrid y de Rodrigo. Era una distancia emocional, un desapego gradual de aquella versión de sí misma que había vivido en función de las expectativas ajenas. ¿Sabes lo que percibí hoy, abuela? Que hacía mucho tiempo que no me miraban a los ojos cuando hablaban conmigo, comentó, mientras ayudaba a la abuela a lavar los platos. Es porque tú tampoco te estabas mirando a los ojos. Mi hija, respondió la señora con la sabiduría simple y certera que siempre la caracterizaba. Cuando uno se olvida de quienes los demás también lo olvidan. Fernanda abrazó a la abuela, sintiendo una ola de gratitud por haber regresado a sus raíces. El camino sería largo, lo sabía. Desaprender años de condicionamiento, reconectarse con sus deseos verdaderos, reconstruir su confianza profesional. Nada de eso sucedería de la noche a la mañana. Pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba en el rumbo correcto. Mientras se preparaba para dormir, miró la pequeña mesa en el rincón del dormitorio, donde había dispuesto sus antiguos materiales de dibujo. Al lado, una fotografía antigua mostraba a una Fernanda adolescente, con el cabello rizado natural y una sonrisa amplia, sosteniendo el certificado de primer lugar en un concurso escolar de dibujo arquitectónico. «Estoy volviendo a ti», susurró a la imagen, tocando el rostro sonriente de la chica que un día había sido, y que, de alguna forma, aún existía dentro de ella, esperando ser redescubierta. 3 meses habían pasado desde que Fernanda había dejado Madrid. El invierno sevillano, con su lluvia fina y constante, estaba en su apogeo. Para los turistas era temporada baja, pero para los locales era solo una estación más para ser vivida plenamente. Fernanda se había adaptado bien a la rutina en colores añafectos. De asistente, rápidamente asumió más responsabilidades cuando Teresa descubrió su talento para proyectar ambientes. Ahora, además de ayudar con presupuestos y proveedores, ella creaba conceptos y diseños para los eventos más importantes. «Has traído una visión nueva a la empresa», comentó Teresa una mañana, mientras revisaban juntas la propuesta para una boda junto al mar. Esa combinación de elementos naturales con el minimalismo contemporáneo es sofisticado sin ser pretencioso. Fernanda sonrió, sintiendo el calor de la validación profesional, algo que había olvidado lo bien que se sentía. Creo que es lo que siempre busqué en la arquitectura. Espacios que conversen con quienes los habitan, no que impongan una presencia. ¿Filosofando tan temprano?, bromeó Teresa. Bueno, esa filosofía nos ha rendido 3 nuevos contratos el mes pasado, así que sigue así. El teléfono de la tienda sonó, interrumpiendo la conversación. Teresa atendió, haciendo anotaciones rápidas mientras conversaba con el cliente. Al colgar se volvió hacia Fernanda con una sonrisa animada. «Tenemos una reunión importante mañana. La constructora Horizonte quiere contratar nuestros servicios para la inauguración de su nueva sede aquí en Sevilla. Es un proyecto grande con presupuesto generoso». Fernanda sintió una punzada de ansiedad. Los eventos corporativos siempre le hacían recordar a Rodrigo y la vida que había dejado atrás. Pero era precisamente por eso que necesitaba enfrentarlos, para resignificar esas memorias, para reconstruir su relación con los espacios corporativos sin la sombra del exmarido. «Genial. Voy a preparar algunas ideas preliminares para mañana», respondió, determinada a no dejar que el pasado interfiriera en su oportunidad de crecer profesionalmente. Al día siguiente, Fernanda llegó temprano a la tienda. Vestía un pantalón de sastre azul marino y una blusa de seda blanca, profesional pero cómoda. Su cabello, ahora en su textura natural y con un corte corto que enmarcaba su rostro, estaba impecable. Era un look muy diferente al de la Fernanda de Madrid, con sus ropas de diseñador siempre impecables y cabello artificialmente liso. Esta era la verdadera Fernanda, elegante a su manera, auténtica. Teresa llegó poco después, cargando carpetas con muestras de telas y catálogos de mobiliario. «El director de la constructora Horizonte llegará en media hora», informó. «Es un cliente nuevo en la ciudad. Por lo que supe es de Barcelona, pero está expandiendo los negocios al sur».
Prepararon la sala de reuniones de la pequeña tienda, un espacio acogedor con una mesa redonda y algunas muestras de trabajos anteriores expuestas en las paredes. Fernanda organizó sus notas y dibujos preliminares, sintiendo aquel familiar cosquilleo en el estómago de las presentaciones importantes. A las 10 en punto, el timbre de la tienda sonó. Teresa fue a recibir al cliente, mientras Fernanda hacía los últimos ajustes en los materiales de la presentación. Oyó voces acercándose y respiró hondo, preparándose para el momento profesional. Fernanda, este es Rafael Montero, director de la constructora Horizonte, presentó Teresa, entrando en la sala de reuniones. Fernanda se levantó para saludarlo y por un instante se quedó sin palabras. Rafael Montero era alto, con la piel morena dorada por el sol y cabello oscuro ligeramente ondulado. Sus ojos castaño verdosos tenían un brillo de inteligencia y buen humor. A diferencia de los ejecutivos que estaba acostumbrada a encontrar en Madrid, vestía de manera elegante pero desenfadada. Blazer azul sobre una camisa blanca sin corbata, con las mangas dobladas revelando brazos fuertes. Es un placer conocerla. Fernanda, dijo él, extendiendo la mano con una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos. Teresa me ha hablado muy bien de su trabajo. El placer es mío, respondió ella recuperando la compostura. Estamos muy interesadas en su proyecto. La reunión fluyó naturalmente. Rafael explicó que la constructora Horizonte había adquirido un edificio histórico en el centro de Sevilla, restaurándolo para servir como sede regional de la empresa. La inauguración sería un evento para 200 personas, combinando clientes, autoridades locales y socios de negocios. Quiero algo que honre la arquitectura del edificio y la cultura local, pero sin caer en clichés, explicó. Algo que muestre que respetamos y valoramos Sevilla, pero que también somos una empresa contemporánea. Mientras él hablaba, Fernanda observaba sus gestos, su forma de expresar ideas. Era refrescante ver a un ejecutivo que hablaba de igual a igual, que realmente escuchaba opiniones, que no imponía su visión como la única posible. Tengo algunas ideas iniciales, dijo Fernanda, abriendo su carpeta de dibujos. Pensé en usar elementos de la arquitectura local como inspiración, pero con un enfoque minimalista y contemporáneo. Presentó sus bocetos, un concepto que mezclaba referencias a los azulejos andaluces presentes en muchos edificios históricos del barrio de Santa Cruz, con líneas limpias y materiales modernos. La paleta de colores estaba inspirada tanto en el mar de Triana como en las coloridas casas del centro histórico, pero tratada con sofisticación. Rafael escuchaba atentamente, haciendo preguntas pertinentes y demostrando genuino interés en las explicaciones de Fernanda. En determinado momento, sus miradas se cruzaron por un segundo más de lo necesario, y Fernanda sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo, una conexión, ya una curiosidad mutua que iba más allá de lo profesional. Esto es exactamente lo que estaba buscando, dijo Rafael después de la presentación. Ha logrado captar perfectamente el equilibrio entre tradición y contemporaneidad que quiero para Horizonte. Discutieron presupuestos, plazos y detalles prácticos. Al final de la reunión, Rafael extendió la mano a Fernanda nuevamente. Fue un placer conocerla, Fernanda. Su trabajo es realmente impresionante. Tiene una mirada única. Gracias, respondió ella, sintiéndose valorada profesionalmente de una forma que no experimentaba hacía años. Estamos ansiosas por trabajar en este proyecto. Después de que Rafael salió, Teresa miró a Fernanda con una sonrisa maliciosa. No te quitó los ojos de encima durante toda la reunión, comentó arreglando los materiales. Estaba interesado en el proyecto, replicó Fernanda, intentando disimular el leve rubor que sintió en las mejillas. En el proyecto y en la diseñadora, insistió Teresa riendo, y convengamos es un hombre interesante. Educado, exitoso, guapo y lo más importante, parece genuinamente amable. Fernanda negó con la cabeza, sonriendo. Estoy enfocada en mi reconstrucción profesional, Teresa. Las relaciones no están en mis planes en este momento. La vida no sigue planes, mi querida, respondió la jefa con un sabio encogimiento de hombros. A veces, las mejores cosas suceden cuando no las estamos buscando. En las semanas siguientes, Fernanda y Teresa trabajaron intensamente en el proyecto para la constructora Horizonte.
Rafael participaba activamente, visitando la tienda para reuniones de seguimiento o intercambiando correos electrónicos con sugerencias y aprobaciones. En cada encuentro, Fernanda sentía crecer aquella conexión inicial, conversaciones que fluían fácilmente, pequeñas bromas, un respeto mutuo que creaba una atmósfera cómoda entre ellos. Durante una visita al edificio histórico para mediciones y evaluación del espacio, se quedaron solos por algún tiempo, mientras Teresa resolvía cuestiones con el maestro de obras. «¿Cómo llegaste a Sevilla?», preguntó Rafael, mientras caminaban por el amplio salón principal del caserón restaurado. «Teresa mencionó que viviste en Madrid». Fernanda dudó. No solía hablar sobre su pasado, especialmente el matrimonio con Rodrigo. Pero algo en Rafael la hacía sentir segura. «Soy sevillana de nacimiento», respondió. «Fui a Madrid a estudiar arquitectura y me quedé por circunstancias personales. Volví hace pocos meses». Rafael asintió sin presionar para más detalles. «Entiendo los cambios de vida», comentó. «Pasé los últimos 10 años en Barcelona, construyendo Horizonte prácticamente desde cero. Mucha gente cuestionó esta decisión de expandir al sur. Creían que debería enfocarme en Madrid o Valencia». «¿Y por qué el sur?», preguntó Fernanda, genuinamente curiosa. Él sonrió mirando alrededor el edificio histórico. «Porque creo en el potencial de esta región. Y, para ser sincero, me cansé un poco del eje Madrid-Barcelona. La competitividad feroz, la superficialidad de las relaciones, tanto personales como profesionales». Sus palabras resonaron en Fernanda, que conocía bien aquel ambiente. «Entiendo perfectamente lo que quieres decir. Además», continuó él con un brillo en los ojos, «crecí escuchando a mi abuela hablar de Sevilla. Ella era andaluza y siempre describía la ciudad como un lugar mágico, donde el río encuentra el mar y la gente tiene música en el habla». Fernanda sonrió con la descripción. «Tu abuela era poeta». «Era cocinera, en realidad», rió Rafael. «Pero tenía alma de poeta, sí. Cuando vi este edificio en venta, me acordé de ella inmediatamente. Creo que de alguna forma estoy realizando un sueño que ni sabía que tenía». Había algo tan honesto, tan auténtico en aquel hombre que Fernanda sintió una punzada en el pecho, el reconocimiento de algo real, después de años viviendo entre falsedades y apariencias. Teresa volvió, interrumpiendo el momento, pero a lo largo del día, Fernanda sorprendió a Rafael mirándola algunas veces, con aquella misma mirada curiosa y cálida. Por la noche, cenando con doña Zuleida, Fernanda se encontró hablando sobre el proyecto e, inevitablemente, sobre Rafael. «Es diferente, abuela. No sé explicar. Tiene una autenticidad, una presencia verdadera». La abuela sonrió sirviéndose un poco más de pescado con puré. «Diferente del pijo de Madrid, quieres decir». Fernanda rió. Doña Zuleida nunca había superado su antipatía por Rodrigo, a pesar de haberlo encontrado solo 2 veces en 8 años. «Sí, muy diferente. Pero no estoy buscando una relación ahora, abuela. Estoy enfocada en reconstruirme». «¿Y quién dijo que una cosa impide la otra?», replicó la señora, con la sabiduría de sus 83 años. «Reconstruirse también significa reaprender a sentir, a confiar». Las palabras de la abuela quedaron resonando en la mente de Fernanda durante la noche. Acostada en la cama, pensó en cómo su vida había cambiado en los últimos meses. De la mansión fría y silenciosa en Madrid, al acogedor y ruidoso apartamento de la abuela en Triana. Del aislamiento elegante a las conversaciones sinceras con Teresa y los colegas de la tienda. De la invisibilidad al lado de Rodrigo, al reconocimiento profesional que comenzaba a reconquistar. Y entonces, casi involuntariamente pensó en Rafael, su sonrisa franca, la forma en que la miraba a los ojos cuando ella hablaba, cómo valoraba sus ideas sin intentar apropiarse de ellas. Era demasiado pronto, lo sabía. Las heridas de su matrimonio aún estaban cicatrizando, pero no podía negar que por primera vez en mucho tiempo sentía aquella curiosidad, aquella voluntad de conocer a alguien más profundamente. La semana siguiente, el proyecto avanzó rápidamente. La inauguración de la constructora Horizonte estaba marcada para dentro de un mes, y había mucho trabajo por delante. Fernanda coordinaba desde la elección de proveedores hasta los detalles más minuciosos de la decoración. Una tarde lluviosa de agosto,
Mientras finalizaba algunos dibujos en la tienda, Fernanda recibió un mensaje de Rafael. «Estoy cerca de Colores en Afectos. ¿Puedo pasar para discutir el menú del evento?». Respondió afirmativamente, y minutos después él llegó, trayendo consigo el olor a lluvia y una energía que inmediatamente iluminó el ambiente. Teresa había salido para resolver cuestiones con proveedores, así que estaban solos en la tienda. Discutieron las opciones culinarias. Rafael quería destacar la gastronomía local, pero con presentación contemporánea. Fernanda sugirió un chef que conocía, especializado exactamente en ese tipo de fusión. «Siempre tienes la solución perfecta, ¿verdad?», comentó él sonriendo. «No siempre», respondió Fernanda, pensando en cuántas veces se había perdido en los últimos años. «Pero estoy aprendiendo a confiar más en mis ideas». «Bueno, yo confío en ellas», dijo Rafael, con una sinceridad que la desarmó. Cuando terminaron de discutir los detalles del evento, la lluvia se había intensificado afuera. Grandes charcos se formaban en las aceras, y el viento soplaba el agua en ráfagas horizontales, un típico aguacero sevillano. «Parece que vamos a quedarnos atrapados aquí por un tiempo», observó Rafael, mirando por el escaparate. «¿Aceptas un café mientras esperamos que la lluvia pase?». Fernanda asintió, y los dos se dirigieron a la pequeña cocina en la parte trasera de la tienda. Mientras preparaba el café, sentía la mirada de Rafael acompañando sus movimientos. No era una mirada invasiva u objetificadora, como tantas veces había sentido con Rodrigo y sus amigos. Era una mirada de genuino interés, de curiosidad sobre quién era ella realmente. «Eres arquitecta, ¿no?», preguntó él recibiendo la taza que ella ofrecía. Teresa lo mencionó. «¿Por qué estás trabajando con decoración de eventos?». La pregunta era directa pero no juzgadora. Fernanda consideró cuánto debía revelar. «Es una larga historia», respondió finalmente. «Digamos que necesité alejarme de la arquitectura por algunos años y ahora estoy retomando gradualmente». «¿Por el matrimonio?», preguntó Rafael, y ante la mirada sorprendida de ella añadió: «Disculpa, noté la marca de la alianza en tu dedo. ¿Todavía está clara?». Fernanda miró instintivamente su mano izquierda. De hecho, todavía había una leve marca más clara, donde la alianza había estado durante 8 años. «Sí», admitió. «Mi exmarido no era muy favorable a mi carrera». Rafael asintió comprensivo. «Conozco el tipo. Hombres inseguros que necesitan disminuir a los demás para sentirse grandes». La descripción era tan precisa que Fernanda casi se ahogó con el café. «Exactamente eso». «Bueno, la pérdida fue suya», dijo Rafael con una sonrisa amable, «y la ganancia fue de Sevilla, que recuperó a una profesional talentosa». Conversaron por casi 1 hora mientras la lluvia continuaba afuera. Rafael contó sobre su trayectoria. Hijo de un profesor universitario y una enfermera, creció en el extrarradio de Barcelona con valores sólidos y muchos libros. Se graduó en ingeniería civil y trabajó en grandes constructoras antes de abrir su propio negocio a los 30 años, enfocado en proyectos sostenibles y socialmente responsables. Horizonte comenzó pequeña, con reformas y proyectos residenciales. Poco a poco, conseguimos contratos mayores y comenzamos a especializarnos en restauración y revitalización de edificios históricos, explicó. «Este edificio aquí en Sevilla es nuestro proyecto más ambicioso hasta ahora». «Es admirable», comentó Fernanda. «La mayoría de las constructoras prefiere demoler y construir nuevos edificios. Preservar la historia da más trabajo y generalmente menos beneficio, pero mucha más satisfacción», completó él. «Y a largo plazo, creo que es un diferencial importante. Preservamos la memoria, reducimos el impacto ambiental y creamos espacios con más alma». La lluvia finalmente amainó y Rafael tuvo que partir para otra reunión. En la puerta de la tienda, se despidieron con un apretón de manos que duró un segundo más de lo necesario. «Gracias por el café y la conversación», dijo él. «Fue revitalizante». «El placer fue mío», respondió Fernanda, sintiendo un calor en el pecho que no experimentaba hacía mucho tiempo. Cuando Rafael se alejó, Fernanda permaneció en la puerta de la tienda, observándolo caminar por la acera mojada. Había algo en aquel hombre que la hacía sentirse vista, no como un adorno, no como un accesorio,
sino como una persona completa, con ideas y valores propios. Y entonces, durante una reunión de trabajo, él apareció, el cliente. Un empresario elegante, pero sin ostentación. Cuando habló con ella, no elogió su cuerpo ni su apariencia. Elogió su forma de escuchar. Dijo que ella tenía una mirada tranquila que hacía que cualquiera quisiera hablar más, y aquello, viniendo de un hombre, era nuevo, que era real. A lo largo de las semanas siguientes trabajaron juntos en los preparativos para la inauguración. Intercambiaron conversaciones, sonrisas, silencios, compartían cafés en las reuniones matutinas, compartían referencias de libros y películas favoritas, descubrían coincidencias en sus gustos musicales. Y Fernanda comenzó a sentirse ligera. No era pasión todavía, era paz. Una sensación de posibilidad, de futuro que había olvidado cómo era. Un recordatorio de que había vida, vida verdadera, después de Rodrigo y del matrimonio que la había disminuido por tanto tiempo. «Estás diferente», comentó doña Zuleida una noche, mientras Fernanda ayudaba a preparar la cena, tarareando una canción que sonaba en la radio. «Tienes un brillo en los ojos que no veía hace años». Fernanda sonrió sin confirmar ni negar, pero sabía que la abuela tenía razón. Algo estaba despertando dentro de ella. No solo la profesional que había sido sofocada, sino también la mujer capaz de sentir, de emocionarse, de abrirse a nuevas posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo de ese despertar. La semana de la inauguración de la constructora Horizonte finalmente llegó. Los preparativos entraron en la fase final, con Fernanda coordinando un equipo de asistentes, floristas y montadores. El gran salón del caserón histórico ya mostraba la transformación planeada. Paneles inspirados en azulejos andaluces, en tonos de azul, contrastaban con mobiliario contemporáneo en madera clara y metal. Arreglos de flores tropicales daban vida al ambiente sin caer en el cliché turístico. «Está quedando exactamente como lo imaginé», comentó Rafael, durante una visita de inspección la víspera del evento. «De hecho, está mejor. Has superado todas las expectativas, Fernanda». Ella sonrió sintiendo el calor del elogio sincero. En los últimos días, apenas había dormido, sumergida en los detalles finales del proyecto. Ver el resultado tomando forma era profundamente satisfactorio. «Gracias por la confianza», respondió. «Aún tenemos algunos ajustes finales, pero mañana estará perfecto». Caminaron juntos por el salón, discutiendo pequeños detalles, haciendo ajustes en la iluminación, verificando el posicionamiento de las mesas. Había entre ellos una sincronía natural, una asociación que iba más allá de lo profesional. Cuando los otros empleados se retiraron para un descanso, se quedaron solos en el área central del salón. «¿Sabes?», comenzó Rafael mirando alrededor. «Cuando compré este edificio, muchos me dijeron que era una locura, que sería más fácil y barato construir algo nuevo y moderno. Pero yo creía que había algo especial aquí, una historia que valía la pena preservar». Fernanda asintió, comprendiendo perfectamente la sensación. «Es lo que siempre me atrajo de la arquitectura. La idea de que los espacios guardan memorias, que pueden ser reinventados sin perder su esencia». Rafael la miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «Creo que por eso nos entendemos tan bien. Vemos belleza donde otros ven solo estructuras desgastadas. Reconocemos el valor de lo que existe, incluso cuando necesita restauración». La metáfora no pasó desapercibida para Fernanda. Era exactamente así como se sentía, como un edificio histórico dañado por el tiempo y por manos descuidadas, pero que aún guardaba su esencia, su belleza original. «Algunas restauraciones llevan tiempo», dijo ella bajando los ojos. «Y paciencia», completó Rafael tocando ligeramente su brazo. «Pero vale la pena esperar el resultado». El momento fue interrumpido por el regreso del equipo. Volvieron al trabajo, pero algo había cambiado entre ellos. Una comprensión mutua, una conexión aún más profunda. Al final del día, cuando todos ya se habían marchado, y solo los dos permanecían verificando los últimos detalles, Rafael la sorprendió con una invitación. «Mañana, después de la inauguración, estamos organizando una cena más pequeña, solo para amigos cercanos y socios importantes», dijo él. «Me gustaría mucho que vinieras, no como la decoradora del evento,
sino como mi invitada personal. Fernanda sintió el estómago dar un vuelco. Era la primera invitación claramente personal que recibía de él. Yo tendré que verificar con Teresa. Quizás me necesite para supervisar el desmontaje. Ya hablé con ella, respondió Rafael con una sonrisa pícara. Dije que era importante para mí y ella prácticamente me dio su bendición. Fernanda no pudo evitar reír. Teresa no ocultaba su apoyo al romance que veía nacer entre los dos. En ese caso, acepto la invitación, respondió, sintiendo una mezcla de ansiedad y excitación que no experimentaba hacía años. Gracias. La mañana del gran día amaneció soleada, uno de esos días perfectos de invierno andaluz, cielo azul, brisa ligera y temperatura agradable. Fernanda llegó temprano al lugar del evento para supervisar los últimos preparativos. Vestía un mono pantalón azul marino, práctico pero elegante, con el cabello recogido en un moño sencillo. Más tarde volvería a casa para cambiarse para la ceremonia oficial. Todo marchaba según lo planeado. Los camareros ensayaban el servicio, los músicos montaban sus instrumentos, los arreglos florales recibían los últimos retoques. Fernanda sentía aquella satisfacción profesional que solo llega cuando se ve un proyecto cobrar vida exactamente como fue concebido. Alrededor del mediodía, cuando estaba a punto de salir a almorzar y prepararse para la ceremonia de la noche, su celular sonó. El número no era conocido, pero el prefijo era de Madrid. Dudó, pero acabó contestando. «Dígame», dijo caminando hacia un rincón más tranquilo del salón. «¿Fernanda?» «Soy Claudia». La voz de su antigua colega de facultad la tomó por sorpresa. Habían mantenido contacto esporádico en los últimos meses, principalmente por mensajes, pero no hablaban por teléfono hacía semanas. «Claudia, qué sorpresa tan buena. ¿Cómo estás?» «Bien, pero...» «Fernanda, necesito avisarte de algo». La vacilación en la voz de la amiga encendió una alerta. «Rodrigo está en Sevilla». Fernanda sintió la sangre helarse en las venas. «¿Cómo así? ¿Cómo sabes eso?» «Él vino a la oficina ayer preguntando de nuevo por ti. Cuando dije que no tenía información reciente, mencionó que había contratado a un investigador privado y descubrió que estás en Sevilla, trabajando en una empresa de decoración». «Dios mío», murmuró Fernanda, sintiendo las piernas flaquear. Buscó apoyo en una silla cercana. Parecía obsesionado, Fernanda. Dijo que te iba a traer de vuelta, que estabas confusa y que lo necesitabas. Intenté argumentar, pero él no escuchaba. Antes de irse, comentó que tomaría un vuelo a Sevilla anoche mismo. Creí que debías saberlo. Gracias por avisar, Claudia. Fernanda intentaba mantener la compostura, pero su mente corría en círculos de pánico. Tendré cuidado. Después de colgar, se quedó paralizada por unos instantes, intentando procesar la información. Rodrigo estaba en Sevilla, buscándola. Después de casi 4 meses sin contacto directo, cuando finalmente comenzaba a reconstruir su vida, la sombra del pasado volvía para atormentarla. Llamó inmediatamente a doña Zuleida, alertándola sobre la posibilidad de que Rodrigo apareciera en el apartamento. La abuela, con su habitual firmeza, garantizó que no daría ninguna información sobre el paradero de su nieta. «Puede dejar, mi hija. Si ese pijo aparece aquí, va a escuchar unas verdades que le hacen falta desde hace mucho tiempo». Fernanda no dudaba de eso. A sus 83 años, doña Zuleida tenía la lengua afilada y ningún miedo de usarla, especialmente para defender a su nieta. Intentó concentrarse en el trabajo el resto del día, pero la noticia la había dejado profundamente afectada. Cuando volvió a casa para arreglarse para la inauguración, verificó nerviosamente cada rincón del apartamento antes de entrar, temiendo encontrar a Rodrigo esperándola. «Estás pálida». «Niña», observó doña Zuleida cuando Fernanda entró, «no vas a dejar que este hombre arruine tu noche importante, ¿verdad?» «No, abuela», respondió Fernanda forzando una sonrisa. «Solo estoy cansada y un poco nerviosa con el evento». Refunfuñó la abuela, no convencida. «Y nerviosa con la compañía después del evento también, apuesto. Ese tal Rafael parece ser un buen muchacho». A pesar de la preocupación, Fernanda no pudo evitar una sonrisa genuina. «Lo es, abuela. Muy diferente del pijo», completó doña Zuleida haciendo reír a ambas.
Ve a arreglarte. No dejes que el pasado te quite tu derecho al presente. Las palabras de la abuela quedaron resonando en la mente de Fernanda mientras ella se preparaba. Eligió un vestido sencillo pero elegante, un modelo de seda verde esmeralda que realzaba su tono de piel y destacaba sus ojos castaño verdosos. Dejó los cabellos sueltos, en su textura natural, y usó un maquillaje ligero, solo para realzar sus facciones. Mirándose en el espejo, vio a una mujer muy diferente de aquella que había sido la señora Alburquerque Prado. Esta Fernanda era real, auténtica, sin capas de artificios impuestos por expectativas ajenas. «Estás hermosa, mi hija», dijo doña Zuleida, apareciendo en la puerta del dormitorio. «Una belleza de verdad, no aquella producción de muñeca que usabas en Madrid». Fernanda abrazó a la abuela, sintiéndose fortalecida por su apoyo incondicional. «Gracias, abuela, por todo». Llegó a la inauguración media hora antes del inicio oficial. Como responsable de la decoración, necesitaba verificar que todo estuviera perfecto. Rafael ya estaba allí, recibiendo a los primeros invitados. Vestía un traje azul marino bien cortado, que lo hacía aún más atractivo. Cuando la vio, sus ojos se iluminaron de una forma que hizo que el corazón de Fernanda se acelerara. «Estás deslumbrante», dijo él acercándose para saludarla con un beso en la mejilla. «Gracias», respondió ella, sintiendo las mejillas sonrojarse. «Tú también estás muy elegante. Ven, quiero presentarte a algunas personas», invitó, ofreciéndole el brazo. Durante la siguiente hora, Fernanda fue presentada a socios, clientes y amigos de Rafael. A diferencia de lo que sucedía con Rodrigo, que siempre la presentaba rápidamente antes de seguir con las conversaciones importantes de las que ella era excluida. Rafael la incluía activamente, valorando sus opiniones y comentarios. «Fernanda es la responsable de toda la concepción visual del evento», decía él con orgullo a los invitados, «y además de talentosa decoradora, es arquitecta». La ceremonia de inauguración transcurrió perfectamente. El discurso de Rafael fue breve y sincero, agradeciendo a todos los involucrados en el proyecto y destacando la importancia de preservar la historia de Sevilla mientras se construye su futuro. Mencionó nominalmente a Colores Anafectos y a Fernanda por el trabajo excepcional de decoración, lo que le valió varios contactos profesionales a lo largo de la noche. La fiesta estaba en su apogeo cuando Fernanda, regresando del baño, divisó una figura familiar en la entrada del salón, discutiendo con el seguridad. Su corazón se detuvo. Era Rodrigo, impecablemente vestido con un traje italiano, con el cabello canoso en las sienes perfectamente peinado y una expresión de impaciencia en el rostro. Instintivamente, Fernanda retrocedió, escondiéndose detrás de una columna. Respiró hondo, intentando controlar el pánico que amenazaba con dominarla. Él estaba allí, a pocos metros, invadiendo el espacio que ella había construido lejos de él. ¿Cómo se había enterado del evento? ¿Habría seguido a doña Zuleida? ¿O simplemente investigado las empresas de decoración de la ciudad hasta encontrarla? Observó paralizada, mientras Rodrigo aparentemente convencía al seguridad de dejarlo entrar, probablemente usando su habitual mezcla de intimidación y encanto que abría todas las puertas en el mundo corporativo. Lo vio entrar en el salón, los ojos recorriendo el ambiente con aquella intensidad depredadora que ella conocía bien. Fernanda sabía que necesitaba salir de allí antes de que él la encontrara. No estaba lista para un enfrentamiento. No allí, no en una noche tan importante. Pero cuando se giró para escapar por la parte trasera, se encontró de frente con Rafael. «Fernanda, ¿todo bien?» «Pareces haber visto un fantasma», dijo él preocupado, colocando las manos en sus hombros. Ella dudó, sin saber cómo explicar. «Mi exmarido está aquí. Acaba de entrar». La expresión de Rafael cambió inmediatamente a una de comprensión y protección. «¿Dónde está?» «Cerca de la entrada principal. Traje gris, cabello canoso en las sienes. Probablemente el hombre más arrogante de la sala», describió ella, con un nervioso humor autocrítico. Rafael asintió, entendiendo la situación, sin necesidad de más explicaciones. «Ven conmigo». «Podemos salir por la puerta trasera e ir a cenar antes. Los invitados principales ya se están dirigiendo hacia allí». Fernanda sintió una ola de gratitud.
No había cuestionamientos, no había juicios, solo apoyo y respeto por su decisión de evitar el enfrentamiento. «Gracias», murmuró permitiendo que él la guiara discretamente hacia la salida trasera, donde un coche ya los esperaba. En el trayecto hasta el restaurante elegido para la cena íntima, Fernanda finalmente logró respirar. Rafael esperó pacientemente que ella se calmara antes de preguntar con gentileza. «¿Quieres contarme lo que pasó?» «No tienes que hacerlo si no quieres, pero a veces ayuda a hablar». Fernanda miró por la ventana del coche, observando las luces de la ciudad pasar. Ya era hora de ser honesta, con Rafael y consigo misma. «Mi matrimonio fue complicado», comenzó. «Rodrigo es un hombre poderoso en Madrid, dueño de una casa de bolsa de inversiones. Nos conocimos cuando yo era recién graduada, y al principio parecía un cuento de hadas. El empresario exitoso que se enamoró de la joven arquitecta». Hizo una pausa, organizando los pensamientos. Rafael solo escuchaba sin interrumpir, pero poco a poco él fue moldeándome para ser lo que él quería, la esposa perfecta, el accesorio perfecto. Comencé a perder mi voz, mi identidad. Él controlaba todo, lo que vestía, con quién hablaba, lo que opinaba, y yo lo permití, porque creía que aquello era amor, que él me estaba protegiendo. Rafael negó con la cabeza, una expresión de tristeza e indignación en su rostro. «El punto de ruptura fue en una inauguración, irónicamente», continuó ella. «Él me sustituyó por una modelo en las fotos oficiales, diciendo que yo no encajaba con la imagen de la empresa. Fue humillante, y después descubrí que estaba teniendo una aventura con esa misma modelo». «Siento mucho que hayas pasado por eso», dijo Rafael, su voz baja y sincera. «Salí de casa, volví a Sevilla para empezar de nuevo, y me estaba yendo bien hasta hoy. Mi amiga en Madrid me llamó avisando que él descubrió dónde estoy y vino a buscarme». Fernanda sintió un escalofrío al recordar la figura de Rodrigo en la entrada de la fiesta. Él es persistente cuando quiere algo, y tiene recursos para conseguir lo que quiere. «Él no te va a hacer daño», garantizó Rafael con una firmeza tranquila que la sorprendió. «No voy a permitirlo». El restaurante elegido para la cena íntima estaba junto al mar en Triana, un espacio elegante pero desenfadado, con grandes ventanales orientados hacia el océano. Solo 20 personas habían sido invitadas, los socios más cercanos de Rafael, algunos amigos personales y socios importantes. Durante la cena, Fernanda logró relajarse un poco, envuelta por la atmósfera acogedora y por la presencia reconfortante de Rafael. Intercambiaban miradas cómplices, risas discretas, pequeños toques que parecían accidentales, pero no lo eran. Había una electricidad entre ellos, una conexión que trascendía el momento difícil. Después del postre, Rafael sugirió un paseo por la playa, que quedaba justo enfrente del restaurante. Fernanda dudó, temiendo que Rodrigo pudiera aparecer, pero la idea de quedarse bajo las estrellas, sintiendo la brisa del mar y la compañía de Rafael, era demasiado tentadora para resistir. Bajaron hasta la arena. Fernanda se había quitado las sandalias para sentir la textura bajo sus pies. La luna llena se reflejaba en el océano, creando un camino plateado sobre las suaves olas. Caminaron en silencio por unos minutos, absorbiendo la belleza del momento. «Este es mi lugar favorito en Sevilla», comentó Fernanda finalmente. «Crecí viniendo a esta playa con mi abuela. Hay algo en el horizonte abierto que siempre me trajo paz». «Puedo entender por qué», respondió Rafael, mirando la inmensidad del océano al frente. «Hace que nuestros problemas parezcan menores, ¿no?» Ella asintió, sintiéndose inexplicablemente segura al lado de aquel hombre que había entrado en su vida hacía tan poco tiempo, pero que ya parecía comprenderla tan bien. «Fernanda», comenzó Rafael, deteniéndose y girándose para mirarla de frente. «Sé que nos conocemos hace poco tiempo y que estás pasando por un momento delicado, pero quiero que sepas que me gustas mucho, no solo como compañera profesional, sino como persona, como mujer». El corazón de Fernanda se aceleró. Allí estaba él, un hombre honesto, amable, exitoso, declarando sus sentimientos de forma directa y sincera. «También me gustas mucho, Rafael», respondió con una honestidad que la asustaba un poco. «Pero tengo miedo de perderme de nuevo en una relación, de dejar de ser yo misma». Rafael dio un paso adelante,
tocando suavemente su rostro. No quiero que seas otra cosa que no sea quien eres. Fue exactamente por quien eres por lo que me enamoré. Tu fuerza, tu creatividad, tu autenticidad. Nunca te pediría que cambiaras eso. Los ojos de Fernanda se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de reconocimiento. Reconocimiento de algo verdadero, algo real, después de años viviendo en una relación basada en apariencias y control. «Podemos ir despacio», continuó él, secando una lágrima que le resbalaba por el rostro. «No tengo prisa. Solo quería que supieras cómo me siento». Fernanda cerró los ojos por un momento, absorbiendo sus palabras. Cuando los reabrió, vio por encima del hombro de Rafael una figura familiar caminando en su dirección por la arena. Su cuerpo se puso rígido instantáneamente. «Está aquí», susurró el pánico regresando. «Rodrigo, viniendo en nuestra dirección». Rafael se giró tranquilamente, colocándose ligeramente delante de Fernanda en un gesto protector, pero sin parecer amenazador. «Está todo bien. Estoy contigo». Rodrigo se acercó, su andar característico, confiado, casi arrogante, fácilmente reconocible incluso a distancia. Cuando llegó a unos metros de distancia, se detuvo, mirando a Fernanda con una expresión que mezclaba ira y posesividad. «Finalmente te encontré», dijo, ignorando completamente a Rafael. «¿Tienes idea del trabajo que me has dado? Desaparecer así, sin explicaciones, como una criminal fugitiva». Fernanda sintió el estómago revolverse con la audacia de aquellas palabras, como si ella fuera la villana de la historia, como si le debiera explicaciones después de todo. «No desaparecí, Rodrigo. Me fui». «Hay una gran diferencia», respondió sorprendiéndose con la firmeza en su propia voz. «Y no te debía explicaciones después de lo que hiciste». Rodrigo rió, un sonido frío y condescendiente que ella conocía bien, la risa que usaba cuando creía que alguien estaba siendo emocionalmente irracional. «Por el amor de Dios, Fernanda. Fue solo una discusión, un malentendido con Isabela. ¿Realmente crees que yo cambiaría a mi esposa por una modelo cualquiera?» «No fue una discusión», replicó Fernanda, sintiendo que la ira reemplazaba al miedo. «Fue el detonante de años de humillaciones. Y sí, me cambiarías. De hecho, ya lo habías hecho, mucho antes de aquella inauguración». Rafael permanecía a su lado, silencioso pero presente, ofreciendo apoyo sin interferir. Era su batalla, y él parecía respetar eso. Rodrigo finalmente volvió su atención a Rafael, analizándolo de arriba a abajo, con aquella mirada evaluativa que reservaba para potenciales competidores en los negocios. «¿Y quién eres tú? ¿El nuevo juguete de mi esposa?» «Rafael Montero», respondió él tranquilo y directo, «y Fernanda no es su esposa, por lo que entiendo». La simplicidad de la respuesta pareció desestabilizar a Rodrigo por un instante. No estaba acostumbrado a ser confrontado. En su mundo, las personas se doblegaban a su voluntad, intimidadas por su poder y posición. «Este es un asunto entre mi mujer y yo», replicó, volviéndose nuevamente hacia Fernanda. «Vamos, Fernanda, ya basta de esta escena ridícula. Tengo una habitación reservada en el Hotel Alfonso XIII. Podemos hablar civilizadamente allí». «No hay nada de qué hablar, Rodrigo», respondió Fernanda, cruzando los brazos defensivamente. «Nuestra historia terminó. Rehice mi vida aquí». «¿Rehiciste?» Rodrigo rió de nuevo, mirando alrededor con desdén. «¿A esto le llamas vida? ¿Decorando fiestitas en Sevilla? ¿Viviendo con tu abuela? ¿Saliendo con empresarios de segunda categoría? Tenías todo en Madrid. Una mansión, joyas, posición social. ¿Qué tienes aquí?» Las palabras de él, que meses antes la habrían hecho sentir pequeña e insignificante, ahora sonaban solo patéticas. Fernanda miró a Rodrigo como si lo viera de verdad por primera vez. Un hombre inseguro, vacío, incapaz de amar cualquier cosa más allá de su propia imagen. «Me tengo a mí misma», respondió simplemente. «Y descubrí que eso vale más que todo lo que tú me diste». Rodrigo dio un paso adelante amenazante. «No seas ingenua, Fernanda. ¿De verdad crees que vas a poder mantenerte sin mí? Que gesticuló hacia Rafael con desdén, te va a dar la vida a la que te acostumbraste. Yo no quiero la vida a la que me acostumbré, Rodrigo. Aquella no era vida, era prisión». La expresión de Rodrigo se endureció, la máscara de civilidad comenzando a resbalar.
No me perdiste por culpa de otro, continuó Fernanda, sintiendo años de palabras no dichas finalmente encontrar voz. Me perdiste el día en que me hiciste creer que yo no merecía ser vista. En aquel momento, algo cambió en la mirada de Rodrigo. Un destello de comprensión, quizás, o simplemente la constatación de que había perdido el control sobre ella definitivamente. Esto es temporal, Fernanda, dijo él, retrocediendo un paso. Te cansarás de esta vida sencilla, y cuando eso suceda no te estaré esperando. Tenlo por seguro. Adiós, Rodrigo, respondió Fernanda, sintiendo un peso ser retirado de sus hombros con cada palabra. Espero que encuentres lo que buscas, pero no será conmigo. Rodrigo miró una vez más a Rafael como si lo evaluara, y luego de vuelta a Fernanda. Sin más palabras, se giró y caminó de regreso por la arena, su figura imponente disminuyendo gradualmente a la distancia. Fernanda soltó el aire, que ni se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Se sentía temblorosa, pero extrañamente ligera, como si finalmente hubiera cerrado un capítulo doloroso de su vida. Rafael tocó su brazo gentilmente. «Estuviste increíble», dijo con admiración genuina en la voz. «Absolutamente increíble». Ella sonrió, aún procesando lo que acababa de suceder. «Ni creo que haya logrado decir todo eso». Por tanto tiempo me quedé en silencio, tragándome lo que sentía. A veces necesitamos el momento adecuado para encontrar nuestra voz, respondió él, atrayéndola suavemente a un abrazo. Fernanda se dejó envolver por sus brazos, sintiéndose protegida pero no dominada. Era una sensación nueva, la de ser acogida sin ser disminuida, de ser valorada por su fuerza, no a pesar de ella. «Gracias por estar aquí», murmuró contra su pecho. «Por no interferir, por dejarme luchar mi propia batalla». Rafael se apartó ligeramente, mirándola a los ojos con una intensidad que la hizo estremecer. «Nunca dudé de que fueras capaz. Y siempre estaré aquí, no para luchar por ti, sino para luchar a tu lado». Bajo el cielo estrellado de Sevilla, con el sonido de las olas como banda sonora, Fernanda sintió que algo importante había cambiado en su vida aquella noche. No solo por el enfrentamiento con Rodrigo, sino por la certeza de que finalmente estaba en el camino correcto, un camino que había elegido para sí misma. Un año había pasado desde la noche de la inauguración de la constructora Horizonte y del enfrentamiento con Rodrigo en la playa de Triana. Sevilla ahora vivía su verano en pleno enero, con días cálidos y soleados que parecían reflejar el momento de Fernanda. La oficina de Espacios Sin Afectos, nueva denominación de la empresa tras la sociedad entre Teresa y Fernanda, ocupaba ahora un caserón restaurado en el barrio de Santa Cruz. Con la experiencia en arquitectura de Fernanda, habían expandido los servicios más allá de la decoración de eventos, abrazando también proyectos de diseño de interiores y pequeñas reformas. El éxito del trabajo en la inauguración de la constructora Horizonte había abierto muchas puertas, atrayendo clientes que buscaban una mirada contemporánea, pero con respeto a la historia y cultura locales. Aquella mañana de viernes, Fernanda revisaba los dibujos para la reforma de una posada en Córdoba, cuando su teléfono sonó. Era Rafael, su voz transmitiendo la habitual mezcla de cariño y buen humor. «Buenos días, luz de mi vida. ¿Todavía tenemos nuestra cena esta noche?» Fernanda sonrió, sintiendo aquel calor familiar que la voz de él siempre le provocaba, incluso después de un año de relación. «Claro que sí. No me lo perdería por nada. Genial, tengo una sorpresa para ti. Paso a las 8 a buscarte en el apartamento de doña Zuleida». Después de colgar, Fernanda se quedó pensativa, imaginando cuál sería la sorpresa. Los últimos 12 meses habían sido transformadores en su vida. La relación con Rafael había evolucionado naturalmente, sin presiones ni expectativas, exactamente lo que ella necesitaba después de años de control y manipulación. Rafael era todo lo que Rodrigo no había sido, atento sin ser asfixiante, seguro sin ser controlador, exitoso sin ser arrogante. Respetaba su espacio, valoraba sus opiniones, celebraba sus logros profesionales. Las diferencias entre los dos hombres no podían ser más flagrantes, y Fernanda agradecía diariamente por haber encontrado a alguien que la veía por quien realmente era. La relación también había evolucionado a su propio ritmo.
Durante los primeros meses, se encontraban principalmente para cenas y paseos por la playa, conociéndose lentamente, construyendo una base sólida de comunicación y respeto mutuo. Rafael nunca la había presionado para avanzar más rápidamente, comprendiendo sus dudas después de la experiencia traumática del matrimonio anterior. El primer beso ocurrió 3 semanas después de la confrontación con Rodrigo, durante un atardecer en la playa de Huelva. Había sido suave, cuidadoso, lleno de promesas no verbalizadas. La intimidad física llegó más tarde, cuando Fernanda finalmente se sintió segura para entregarse de nuevo, no como obligación o moneda de cambio, sino como expresión genuina de sus sentimientos. Tierra para Fernanda, llamó Teresa, interrumpiendo sus divagaciones. ¿Soñando despierta con el príncipe encantado de nuevo? Fernanda rió, volviendo la atención a los dibujos frente a ella. Tiene una sorpresa para esta noche. Estoy curiosa. Teresa sonrió con aquel aire de quien sabe más de lo que dice. Estoy segura de que te encantará. El resto del día pasó rápidamente, entre reuniones con clientes y revisiones de proyectos. A las 6 de la tarde, Fernanda se despidió de Teresa y se dirigió al apartamento de la abuela en Triana, donde aún vivía. A pesar de que su situación financiera había mejorado considerablemente con el éxito de la empresa, optó por permanecer con doña Zuleida, tanto por la compañía como por la sencillez acogedora de aquel hogar. Tomó un baño largo, eligió un vestido ligero de algodón estampado con pequeñas flores, una prenda que había comprado en una feria de artesanía local, y dejó el cabello suelto, en su textura natural. Su apariencia ahora reflejaba quién realmente era, una mujer de 33 años cómoda en su propia piel, sin artificios ni máscaras sociales. A las 8 en punto, Rafael tocó el timbre. Doña Zuleida atendió, recibiéndolo con la familiaridad cálida que reservaba a aquellos que genuinamente aprobaba. «Entre, mi hijo. Fernanda está casi lista. ¿Acepta un cafecito mientras espera?» «Gracias, doña Zuleida, pero ya reservé una mesa para nosotros. No quiero que lleguemos tarde», respondió él, con el respeto sincero que siempre demostraba por la señora. Fernanda apareció en la sala, y la mirada de admiración en el rostro de Rafael al verla era algo a lo que aún no se había acostumbrado totalmente, no por la adulación en sí, sino por la autenticidad de la emoción. «Estás hermosa», dijo él, acercándose para un beso suave. «Ustedes dos me van a dar diabetes con tanto azúcar», bromeó doña Zuleida, fingiendo impaciencia, pero con los ojos brillando de satisfacción al ver a su nieta feliz. Se despidieron de la señora, prometiendo no volver muy tarde, y se dirigieron al coche de Rafael. Un SUV práctico, lejos de los coches de lujo ostentosos que Rodrigo siempre había hecho cuestión de exhibir. «¿A dónde vamos?», preguntó Fernanda, mientras él conducía por las calles iluminadas de Sevilla. «Es una sorpresa, ¿recuerdas?», respondió Rafael con una sonrisa misteriosa, «pero creo que te gustará». En lugar de seguir hacia el centro de la ciudad o hacia alguno de los restaurantes que frecuentaban habitualmente, Rafael tomó la dirección de la playa de Triana, estacionó cerca de una zona más tranquila del paseo marítimo y la invitó a caminar. «¿Cenar en la playa?», preguntó Fernanda, curiosa. «Algo así», respondió él, enigmático. Caminaron de la mano por la orilla, la luna llena reflejándose en el mar en calma, creando un camino plateado sobre las aguas. La brisa marina traía aquel olor característico a sal y a mar que siempre hacía que Fernanda se sintiera en casa. Después de unos minutos, Rafael se detuvo frente a un kiosco decorado con luces suaves. Una única mesa estaba puesta en la arena, rodeada de antorchas y arreglos de flores tropicales. Un violinista esperaba discretamente al lado. «Rafael», murmuró Fernanda sorprendida con la belleza simple y elegante del escenario. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó él guiándola hasta la mesa. Fernanda pensó por un momento y entonces se dio cuenta. Hacía exactamente 1 año desde la noche en que Rodrigo apareciera en la playa, desde el momento en que finalmente encontrara coraje para enfrentarlo, desde la primera vez que Rafael la había abrazado de verdad. «Nuestro aniversario»,
respondió emocionada. Quiero decir, no exactamente, pero el aniversario del momento en que encontraste tu voz, completó Rafael. El momento en que me enamoré completamente de ti. El camarero, que esperaba discretamente, le sirvió copas de espumante. El violinista comenzó a tocar suavemente una melodía que Fernanda reconoció como su favorita. Lo había mencionado a Rafael meses atrás, en una conversación casual, y él se había acordado. La cena fue perfecta. Platos sencillos de pintos, la cocina local, preparados con ingredientes frescos y presentados con elegancia sin pretensiones. Conversaron sobre todo y sobre nada, con aquella intimidad cómoda de quienes realmente se conocen y se respetan. Después del postre, un pudín de coco que hizo que Fernanda cerrara los ojos de placer al primer sabor, Rafael se puso de repente serio. «Fernanda, este año a tu lado ha sido el más feliz de mi vida», comenzó él sosteniendo sus manos sobre la mesa. «Conocerte, verte florecer de nuevo, presenciar tu fuerza y determinación, ha sido un privilegio increíble». El corazón de Fernanda se aceleró. Había algo en la voz de él, una emoción contenida, que anunciaba que aquella no era solo una cena romántica más. «Tú me enseñaste mucho sobre coraje, sobre autenticidad, sobre lo que realmente importa en la vida», continuó él, «y quiero pasar el resto de mis días aprendiendo más, creciendo a tu lado». Lentamente, Rafael se levantó de su silla, rodeó la mesa y, para sorpresa de Fernanda, se arrodilló en la arena delante de ella. «No quiero ser el héroe de tu historia», dijo él, mirándola a los ojos con una intensidad que la hizo estremecer. «Solo quiero ser el compañero de ella». De dentro del bolsillo, sacó una pequeña caja de terciopelo. Al abrirla, Fernanda vio un anillo delicado, una piedra azul verdosa en un aro de plata trabajado artesanalmente. «Es una aguamarina», explicó Rafael. «La encontré en una pequeña joyería en Córdoba. La artesana me dijo que representa el coraje de navegar en mar abierto, de enfrentar lo desconocido. Me acordé de ti inmediatamente». Lágrimas silenciosas comenzaron a escurrir por el rostro de Fernanda. No eran lágrimas de tristeza o vacilación. Eran de reconocimiento, de gratitud por el camino recorrido, de alegría por haber encontrado a alguien que la veía por completo. «Fernanda Mendoza», continuó Rafael, su voz firme a pesar de la emoción evidente. «¿Te casas conmigo, no para ser mía, sino para ser nuestros?» Por un instante, Fernanda sintió un destello de memoria, la propuesta de Rodrigo, años atrás, en un restaurante con estrellas Michelin en Madrid. Había sido un espectáculo, público, con champán caro, un anillo de diamante ostentoso y aplausos de desconocidos. Una demostración de poder disfrazada de romance. Cuán diferente era este momento, íntimo, genuino, sin público, más allá del mar y las estrellas. Un pedido que no exigía que ella se convirtiera en algo o alguien, solo que continuara siendo exactamente quien era. «Sí», respondió finalmente la voz embargada por la emoción. «Sí, acepto». Rafael colocó el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente, como si hubiera sido hecho especialmente para ella. Se levantó y la atrajo a sus brazos, sellando la promesa con un beso que hablaba de amor, respeto y verdadera compañía. Cuando se separaron, Fernanda percibió que había otras personas acercándose a la playa. Reconoció a doña Zuleida, apoyada en el brazo de Teresa, y a algunos amigos cercanos que habían hecho a lo largo del último año. Todos sonreían, claramente cómplices de la sorpresa. «No podía dejar de invitar a tu familia para celebrar con nosotros», explicó Rafael, mientras los invitados se acercaban para felicitarlos. Doña Zuleida fue la primera en abrazar a Fernanda, con lágrimas en los ojos. «Finalmente un hombre que merece a mi nieta», dijo sin esconder la emoción. «Tu abuelo estaría orgulloso de ver la mujer fuerte en que te has convertido». La pequeña celebración improvisada en la playa se extendió por la noche. Había más champán, música, risas. En determinado momento, Fernanda se apartó un poco, caminando hasta la orilla del agua para contemplar el horizonte nocturno. Rafael se acercó silenciosamente, respetando su momento de reflexión. «¿Todo bien?», preguntó suavemente, colocándose a su lado. Fernanda sonrió, sintiendo una paz profunda que no había imaginado posible
algunos años atrás. Más que bien, solo pensando en cómo la vida da vueltas. Hace un año, en esta misma playa, yo enfrentaba mi pasado. Hoy estoy abrazando mi futuro. Rafael pasó el brazo alrededor de sus hombros, atrayéndola suavemente hacia él. Te mereces cada momento de felicidad, Fernanda. Siempre lo mereciste. Ella apoyó la cabeza en su hombro, contemplando el anillo en su dedo. La aguamarina brillaba bajo la luz de la luna, recordándole el viaje que había recorrido, de las aguas turbulentas de una relación abusiva a la serenidad de un amor verdadero. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, preguntó Rafael después de algunos momentos de silencio cómodo. ¿Mi increíble habilidad para combinar colores en proyectos de decoración?, bromeó ella. Además de eso, rió él, me gusta tu forma de escuchar. Tienes una mirada tranquila que hace que cualquiera quiera hablar más. Fernanda sonrió, recordando cómo esas mismas palabras la habían conmovido la primera vez que las oyó. Durante la reunión inicial en Colores en Afectos, cuán refrescante había sido ser elogiada no por su apariencia o por su función decorativa, sino por una cualidad genuinamente suya. Y a mí me gusta tu forma de mirar, respondió. Tú realmente ves a las personas. Volvieron de la mano junto a los invitados, donde el pequeño grupo celebraba con la sencillez acogedora que se había convertido en parte integral de la vida de Fernanda. Mirando alrededor a aquellas personas, doña Zuleida con su sabiduría directa, Teresa con su apoyo incondicional, los nuevos amigos que la aceptaban exactamente como era, sintió una gratitud profunda por el camino que la había llevado hasta allí. El matrimonio fue fijado para dentro de 6 meses, tiempo suficiente para organizar una ceremonia sencilla pero significativa. No querían nada grandioso u ostentoso, solo una celebración sincera del amor que habían construido, rodeados por las personas que realmente importaban en sus vidas. En los meses que siguieron al compromiso, la vida de Fernanda y Rafael se estableció en una rutina cómoda pero nunca monótona. Espacios en Afectos prosperaba, con Fernanda finalmente retomando plenamente su identidad profesional como arquitecta. Rafael, por su parte, expandía los negocios de la constructora Horizonte, siempre con foco en proyectos de restauración y revitalización de edificios históricos. Decidieron comprar y reformar una casa antigua en el barrio del Porvenir, un proyecto que desarrollaron juntos, combinando la visión arquitectónica de Fernanda con el conocimiento técnico de Rafael. Era una vivienda espaciosa, pero acogedora, con un jardín donde plantaron árboles frutales y un amplio porche para reuniones con amigos y familiares. Insistieron en que doña Zuleida se mudara con ellos, ofreciéndole un espacio propio donde podría mantener su independencia mientras permanecía cerca de su nieta. Al principio la señora se resistió, alegando que no quería entorpecer la vida de la pareja, pero eventualmente cedió, reconociendo que la edad avanzada hacía cada vez más difícil vivir sola. Cierta tarde, pocas semanas antes de la boda, Fernanda recibió un paquete inesperado en la oficina. No había remitente identificado, solo su nombre y dirección en una caligrafía elegante que reconoció inmediatamente. Dentro de la caja, encontró un pequeño álbum de fotos y una carta. Vacilante, abrió el sobre y se encontró con la escritura característica de Rodrigo. Fernanda, supe de tu compromiso a través de contactos en común. Parece que realmente seguiste adelante, como dijiste que harías. Encontré estas fotografías en mi oficina y pensé que quizás te gustaría tenerlas. Recuerdos de un tiempo que, a pesar de todo, también tuvo sus momentos positivos. No espero ni pido tu perdón. Hoy comprendo, aunque tardíamente, los errores que cometí. La terapia, sí, créelo o no, finalmente acepté que necesitaba ayuda. Me ha mostrado patrones de comportamiento que necesitan ser cambiados. No es fácil reconocer que te convertiste exactamente en el tipo de hombre que siempre despreciaste. Aprendí de ti, Fernanda, incluso después de tu partida. Tus palabras en aquella playa se quedaron conmigo. No me perdiste por culpa de otro. Me perdiste el día en que me hiciste creer que yo no merecía ser vista. Esa verdad dolió más de lo que puedo expresar,
porque era exactamente eso lo que hacía. No solo contigo, sino con todos a mi alrededor. No me malinterpretes. Esta no es una tentativa de reconquista. Sé que ese barco zarpó, y con razón. Solo quería que supieras que tu coraje cambió más que tu propia vida. Te deseo a ti y a tu prometido toda la felicidad del mundo. Te lo mereces, Rodrigo. Fernanda cerró la carta sintiendo una mezcla compleja de emociones. No había ira o resentimiento, solo una cierta melancolía por lo que podría haber sido si Rodrigo hubiera sido capaz de ver su valor antes. Pero también había una sensación de cierre, de un ciclo que se completaba de forma inesperadamente positiva. Abrió el álbum de fotos y encontró imágenes de momentos genuinamente felices del inicio de la relación, antes de que el control y la manipulación se instalaran, cuando aún había esperanza y posibilidades. Había también una foto que ella nunca había visto. Fernanda en un vernissage, conversando animadamente con un grupo de personas, completamente absorta en la discusión. Su rostro brillaba de entusiasmo. Sus gestos eran expresivos, auténticos. En la parte de atrás de la foto, una anotación. La mujer de la que me enamoré y a la que nunca permití que existiera plenamente. Mi mayor error. Guardó la carta y el álbum en el bolso, decidiendo qué haría con ellos más tarde. No comentó sobre el paquete con nadie, no porque fuera un secreto, sino porque pertenecía a una parte de su historia que ya no tenía poder sobre su presente o futuro. Aquella noche, sentada en el porche de la nueva casa con Rafael, observando la puesta de sol mientras doña Zuleida regaba las plantas del jardín, Fernanda se sintió en paz. El pasado estaba finalmente en su debido lugar, no olvidado, porque había lecciones valiosas en él, pero sin el poder de definir quién era ella o quién podría llegar a ser. «Un céntimo por tus pensamientos», dijo Rafael notando su mirada contemplativa. Fernanda sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. Solo estaba reflexionando sobre caminos, cómo a veces necesitamos perdernos para realmente encontrarnos. Rafael asintió, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. Era una de las cualidades que más amaba en él, esa capacidad de respetar sus pensamientos y sentimientos sin necesidad de diseccionarlos o controlarlos. «¿Sabías que la primera vez que te vi, en colores en afectos, pensé, ¿esta mujer tiene historia en los ojos?», comentó él después de algunos momentos. Había una profundidad allí, una sabiduría conquistada, no concedida. «¿Y eso no te asustó?», preguntó ella curiosa. «Al contrario», respondió Rafael besando suavemente su mano. «Me intrigó. Me hizo querer conocer cada capítulo de esa historia. Me hizo querer formar parte de los próximos capítulos». Fernanda apoyó la cabeza en su hombro, agradecida por el viaje que la había traído hasta aquel momento, hasta aquel hombre que valoraba su historia en lugar de intentar borrarla. El matrimonio, como estaba planeado, fue una celebración sencilla y significativa. Ocurrió en una pequeña capilla histórica en Córdoba, decorada con flores locales y luces suaves. Fernanda usó un vestido ligero de encaje, el cabello adornado con flores naturales, la sonrisa brillante de quien finalmente encontró su lugar en el mundo. Rafael la esperaba en el altar con los ojos llenos de emoción, vistiendo un traje claro sin corbata, elegante en su sencillez. Doña Zuleida, radiante en un conjunto azul turquesa, condujo a su nieta por el pasillo al sonido de un violín solo. Los votos fueron personales, escritos por ellos mismos, promesas de respeto, compañía, crecimiento conjunto. Nada de obedecer, solo amar y honrar el uno al otro como iguales. La recepción tuvo lugar en el jardín de la casa que habían reformado juntos, con luces colgando de los árboles, mesas decoradas con arreglos sencillos de flores silvestres y música en vivo de un pequeño grupo local. La comida celebraba la cocina andaluza, con platos preparados por un chef que valoraba los ingredientes regionales. No fue una fiesta para impresionar o exhibir estatus. Fue una celebración genuina de amor y conexión, donde cada detalle reflejaba quiénes eran realmente. Durante la noche, mientras bailaban bajo las estrellas, Rafael susurró al oído de Fernanda. «¿Estás feliz?». Ella sonrió, mirando alrededor el escenario que habían creado juntos.
a las personas que amaban celebrando con ellos, al hombre que la sostenía con tanto cariño y respeto, más de lo que imaginé posible. Respondió con la honestidad que se había convertido en su marca registrada. Tiempo después, Fernanda y Rafael abrieron un pequeño estudio conjunto. Ella con sus proyectos arquitectónicos, él con sus obras de restauración. El espacio ubicado en un sobrado histórico en el barrio de Santa Cruz fue decorado con sencillez elegante, privilegiando la luz natural y elementos locales. En la pared principal instalaron una galería de fotografías, no fotos que buscaban likes o validación externa, sino imágenes que contaban la historia de ellos, capturas de momentos genuinos de felicidad. En cada una de esas fotos, Fernanda aparecía sonriendo. Y no para agradar a nadie, sino para sí misma. Un día, arreglando algunas cajas en la oficina, Fernanda encontró el álbum que Rodrigo le había enviado antes de la boda. Hojeó las páginas con distanciamiento emocional, reconociendo aquella versión de sí misma como parte de su historia, pero no como su definición. En la última página había una foto de ella en la playa de Triana, tomada en la adolescencia, cabellos al viento, risa espontánea, mirada desafiante hacia el horizonte. Retiró esa foto del álbum y la colocó en un sobre nuevo, escribiendo: «Gracias por enseñarme quién nunca más quiero ser». Guardó el sobre en un cajón, no como un recuerdo amargo, sino como un recordatorio de cuánto había crecido y se había transformado. El tiempo pasó. La mujer que un día fue cortada de una fotografía, ahora era la protagonista de su propia historia. El amor que encontró no llegó con promesas, sino con presencia. No exigió que se callara, solo que fuera. Y aquella mañana soleada de Sevilla, al publicar una foto sosteniendo una taza de café en el porche de su casa, con el cabello suelto y el rostro bañado por el sol, Fernanda escribió: «Hoy soy la mujer que un día soñé ser», porque el verdadero final feliz no es ser elegida por alguien, es finalmente elegirse a sí misma. Y ella se eligió. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Fernanda haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje de emociones y renovación, hemos preparado una lista de reproducción especial con narrativas igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a la izquierda. Si esta historia sobre autocuidado, amor verdadero y renacimiento emocional resonó en usted, no deje de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta a este video. Diariamente, traemos historias únicas que exploran las